La memoria humana es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Es una de las funciones humanas más estudiadas en la psicología. También se define como la capacidad de registrar información a través de los sentidos. Los principales sentidos que trabajan en la memoria sensorial son los de la visión y el oído. Piensa en un momento en todas las actividades que llevas a cabo en tu día a día. Caminar, hablar, leer, cocinar, trabajar, conducir. Todas ellas han requerido un aprendizaje previo que sin la facultad psíquica de la memoria no las podrías llevar a cabo. El brillante científico Carl Sagan mencionó que la mente humana tiene la capacidad de almacenar el equivalente a 10 billones de páginas de una enciclopedia. Se compara la memoria del cerebro humana con la de un ordenador, sin embargo, aunque en cierta forma tengan ciertas similitudes, el ordenador almacena información tal y como siempre ha estado. En cambio, el cerebro humano no, debido a que los recuerdos terminan influidos por otros recuerdos, tu creatividad, capacidad de invención, etc., por lo que muchos recuerdos que tenemos no son exactamente como los recordamos en la vida real, o simplemente muchas veces modificamos los recuerdos para que encajen en nuestras expectativas. La memoria, a pesar de que no guarda copias literales de aquello que ha sucedido como hacen los ordenadores, es un sistema fiable que te permite recordar con bastante exactitud. La memoria se divide en tres tipos: la memoria sensorial, la memoria de corta duración y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial se encarga de registrar las sensaciones que se perciben a través de los sentidos y de reconocer de manera superficial los estímulos percibidos. Este sistema de memoria tiene una gran capacidad de procesamiento, pues se encarga de reconocer las sensaciones percibidas y de reconocer las características físicas de los estímulos percibidos, como las líneas, los ángulos, el brillo o el tono. La memoria sensorial tiene dos subtipos. Memoria icónica es el sistema de memoria encargado de registrar los estímulos visuales y tiene una capacidad de retención en torno a los 300 milisegundos. Memoria ecoica es el sistema de memoria encargado de almacenar de manera temporal los estímulos auditivos cuando estos desaparecen, y tiene una capacidad de retención mayor en torno a los 10 segundos. Aunque la memoria sensorial es un sistema transitorio de duración muy breve, gracias a este sistema eres capaz de recordar los sonidos que acabas de escuchar y los detalles de las imágenes que acabas de ver. Ejemplo, cuando ves un paisaje, cuando olfateas algo, etc. Memoria a corto plazo. Cuando se ha seleccionado y atendido una información en la memoria sensorial, pasa a la memoria a corto plazo, también llamada memoria operativa o memoria de trabajo. Su capacidad es limitada y realiza dos funciones. Por un lado, mantiene información en la mente no estando dicha información presente. Por otro lado, puede manipular esa información permitiendo intervenir en otros procesos cognitivos superiores, y por tanto no es un mero cajón de recuerdos. Baddeley y Hitch, en 1964, en vez de llamarla memoria a corto plazo, la denominaron memoria de trabajo, por su importancia funcional en el procesamiento cognitivo, pues permite el cumplimiento de tareas cognitivas como el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas. Mediante este concepto se abandona la idea de que la memoria a largo plazo depende de la memoria a corto plazo, y este tipo de memoria se fragmenta en 4 subcomponentes. Bucle fonológico es un sistema especializado que opera con información verbal y permite mantener el habla interna que está implicada en la memoria a corto plazo. El bucle fonológico intervendría en la lectura o en el aprendizaje de un número
de teléfono. Agenda visoespacial opera de manera similar al bucle fonológico, pero su función es el mantenimiento activo de información, pero en este caso con un formato de imágenes visoespacial. La agenda visoespacial intervendría, por ejemplo, en el aprendizaje de un itinerario. Almacén episódico. Este sistema integra información procedente de una variedad de fuentes, de manera que se crea una representación multimodal, visual, espacial y verbal, y temporal de la situación actual. Sistema ejecutivo. Su función es el control y la regulación de todo el sistema de memoria operativa. Ejemplos de memoria a corto plazo. Para comprender una frase larga en una conversación necesitamos recordar el inicio de la frase para entender el final de la misma, lo que nos permite retener temporalmente el inicio de una frase es la memoria a corto plazo. Una vez hayamos comprendido la información, no necesitamos retener el inicio de la frase, por lo que olvidamos las palabras concretas. Cuando alguien nos dice un número de teléfono, en el tiempo que transcurre desde que lo escuchamos hasta que lo conseguimos apuntar, está actuando nuestra memoria a corto plazo. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo permite almacenar la información de forma duradera y la podemos clasificar en memoria implícita y explícita. La memoria implícita, también llamada procedimental, se almacena de manera inconsciente, está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático. Montar en bicicleta o conducir un automóvil no sería posible sin este tipo de memoria. Memoria explícita. La memoria explícita o declarativa está asociada a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Incluye el conocimiento objetivo de las personas, los lugares y las cosas, y lo que ello significa. Por tanto, se distinguen dos tipos: la memoria semántica y la episódica. Memoria semántica se refiere a la información léxica que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Son los conocimientos sobre el mundo exterior, históricos, geográficos o científicos, los nombres de las personas y las cosas y su significado que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Este tipo de memoria es necesario para el uso del lenguaje. Saber que Madrid es la capital de España es un ejemplo de este tipo de memoria. La memoria episódica es la memoria autobiográfica que permite recordar hechos concretos o experiencias personales como el primer día de colegio, el cumpleaños de los 18 años o el primer día de universidad. Algunos ejemplos de memoria a largo plazo. La gran mayoría de los conocimientos que adquirimos en ámbitos académicos son almacenados en nuestra memoria semántica. Por tanto, cuando estudiamos y recordamos la geografía de nuestro país, anatomía, química, matemáticas o cualquier otra asignatura, estamos poniendo en marcha nuestra memoria a largo plazo.